Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez, como todos los viernes, con un mensaje, con una buena nueva. Esperamos que tú puedas ser partícipe de este mensaje, que lo puedas ver de manera directa en el canal o bien de manera sincrónica en la página de YouTube de Suyapa Medios. Es interesante, hermanos, el estudio que estamos haciendo. Yo espero que me estés acompañando todos estos viernes en los cuales hemos podido avanzar en los milagros del Evangelio de Marcos. Yo siempre te digo que hay como 33, 34 mensajes de milagros, de los cuales 18 aparecen en el Evangelio de Marcos, 17 aparecen en el ministerio de Jesús en Galilea y en el camino a Jerusalén. Y es interesante que solo un milagro, o sea, un antimilagro, que es el de la higuera, aparece en Jerusalén, en lo que es del capítulo 11 al capítulo 15. ¿Por qué? Porque Marcos tiene una idea central y es lo que vimos en el capítulo pasado y lo que vamos a ver el día de hoy. La idea central de Marcos es mostrar que Dios se ha encarnado en Jesús para los paganos, para los más alejados. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús había un establecimiento religioso, el cual se manejaba cumpliendo la ley. Recordemos la ley, esos 613 preceptos, de los cuales 613 era para la gente más blandita y 634 para la gente más ortodoxa, por decir así, o la gente más cumplidora. Ellos entendían que cumplir estos 613 preceptos lo que lograba era que yo poder cumplir la voluntad de Dios. Claro, esto lo manejaban más la gente que vivía en Jerusalén. ¿Por qué? Por la cuestión del entendimiento de que Jerusalén era el centro del universo y que en Jerusalén, específicamente en el templo, estaba Dios. Entonces, los más cercanos al templo eran los más obligados o los que lo hacían de buena gana. Ya a medida se iba alejando de Jerusalén o de Judea, por ejemplo Samaria o en este caso Galilea, por eso se creía que ahí la fuerza de Dios era bien poca. Entonces, el judío de estas zonas, como Galilea, no estaba obligado a cumplir lo que sí hacía la gente de Judea, por ejemplo, o de Jerusalén. Entonces, al ser esto, a la Galilea, por ejemplo, se le conoce como la Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque aparte de eso, era un lugar fronterizo con los demás pueblos. Recordemos que para el judío, gentiles o paganos son todos los que no son judíos. Podías tú ser o convertirte en judío, pero ya ese era un proceso y ahí se convertían en los temerosos de Dios o los prosélitos. Pero en otro momento vamos a explicar esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le interesa a Marcos es mostrar que Dios ha venido por los más alejados, por los que la sociedad, por los que la religión, por los que la gente con el entendimiento de Dios había alejado. ¿Por qué? Porque si tú no eras judío, si tú no cumplías la ley, Dios te rechazaba. Y si Dios te rechazaba, yo podía rechazarte también. Incluso yo podía matarte. ¿Por qué? Porque no eras mi prójimo. Para el judío el prójimo es solo el que es de su misma tribu o el que es de su misma religión. Entonces, desde esa idea vamos a tocar hoy otro milagro. Vamos a tocar el séptimo milagro, que se conoce como el endemoniado de Gerasa. Probablemente, a mi gusto, el mejor milagro que tiene en el Evangelio de Marcos. Es para mí el milagro preferido. Es un texto muy teológico, muy... En estudios bíblicos hay un lema y nos dicen que entre más ficticio, por decir la palabra, o más elevado o más acciones surrealistas, el texto es más teológico. Entonces, desde esas premisas podemos entrar a este capítulo. Vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer hasta el verso 20, del verso 1 al verso 20. Llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos, y tras salir de la barca vino inmediatamente al encuentro de entre las tumbas un hombre con un espíritu inmundo, que tenía ahí su morada entre las tumbas, y ni con cadenas nadie lo había podido sujetar, porque muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero rompían las cadenas y las hacía añicos.
y nadie tenía el poder de domarlo. Continuamente, de noche y de día, andaba dando gritos en las tumbas y por los montes e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, se echó a correr y se postró ante él. Y gritando con gran voz dijo: ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me tortures. Pues Jesús le había dicho: sale espíritu inmundo de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba con mucha insistencia que no echara fuera de la región. Había ahí junto al monte una gran piara de cerdos que estaba posando, y le rogaba con estas palabras: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió, y los espíritus inmundos salieron y entraron a los cerdos. Y la piara se lanzó al mar y se precipitó abajo. Y los cerdos, unos 2000, se ahogaron en el mar. Quienes los cuidaban huyeron y le contaron a los ciudadanos de los campos. Y fueron a ver lo que había sucedido. Vinieron donde Jesús, vieron al que había estado todo este tiempo endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se llenaron de temor. Los que habían visto le contaron lo ocurrido con los endemoniados y los cerdos, y comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Cuando estaba subiendo a la barca, el que estaba endemoniado le pedía que le dejase ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y anúnciales cuánto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Se marchó, se puso a proclamar por la Decápolis cuánto el Señor había hecho por él, y todos le admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto larguísimo, pero valía la pena leerlo todo. ¿Qué sucede? Lo que está pasando es que en el milagro anterior, del viernes pasado, vimos cómo Jesús calmaba la tempestad y cómo Jesús, previo a la tempestad, había dicho unas parábolas. En este caso, ya llega a la otra región, o sea, a la Decápolis, o sea, a la región de los paganos, y lo primero que hace es sale al encuentro un endemoniado. O sea, reconoce a Jesús ese endemoniado y le dice: ¿qué haces aquí, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Por qué vienes? ¿O es que vienes a torturarnos, a atormentarnos?, le dice el demonio. Jesús le dice: sal del cuerpo, y le pregunta, con esa fórmula de exorcismo, pregunta quién es el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre le daba poder a otra persona. Entonces Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Le dice que son una legión porque son muchos. Entonces el Señor le dice: sal de ahí. Y ellos le dicen: por favor, no nos saques de la región. Y habían unos cerdos, entonces Él los hace tirar a los cerdos. Los cerdos, al estar endemoniados, se tiran al mar, mueren los 2000 cerdos. La persona que antes había estado engrillada, encadenada, amarrada, ahora está en su sano juicio, sentado y bien vestido. En eso llegan los propietarios de los cerdos, les cuentan lo que ha sucedido, y estos le piden a Jesús que se vaya. Jesús se va, pero antes de irse el Geraseno le dice: déjame ir contigo. Él quiere ser su discípulo. Y él le dice: no, vete a tu casa mejor, vete a contarle a los tuyos lo que ha sucedido. En breves palabras, este es el relato, así ha avanzado este relato. Y hay muchos elementos, muchísimos elementos que hay que mencionarnos, hermanos. Primero, reiteramos la idea de que Jesús llega a los paganos, reiterando la idea de que Dios está para todos, no solo para los católicos, no solo para los cristianos, Dios está para todos. Ojo, para todos. Y eso es lo que nos muestra este texto cuando se va a la orilla. Y es bien interesante porque al nomás llegar Jesús, dice que esta persona que andaba entre tumbas, cuando el autor utiliza tumbas, es para mostrar que era, en la mentalidad del primer siglo, doblemente impuro. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado, y al estar endemoniado se creía que Dios le había mandado al demonio, se creía que Dios lo quería así, se creía que Dios quería que esta persona estuviera sufriendo, y aparte de eso andaba entre muertos, andaba en las tumbas.
o sea, doblemente impuro. Recordemos que para la mentalidad judía del primer siglo, todo lo que sucede viene de Dios. Los males y los bienes vienen de Dios. Esa es la mentalidad judía, que al día de hoy muchos seguimos creyendo. Muchos seguimos pensando que de Dios vienen los males, que de Dios vienen las enfermedades. Yo veo constantemente gente que se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque se le murió un familiar querido, porque le vino una enfermedad, porque perdió un trabajo y le empiezan a decir, yo que trabajo tanto por ti, yo que voy al templo, yo que hago esto, hago lo otro, soy aquí, empiezan a reclamar tanto a Dios y Dios sin tener nada que ver. ¿Pero qué? Es que esta mentalidad se nos ha pegado, la mentalidad del judío del primer siglo. Entonces es interesante ver cómo esta persona era doblemente inmunda, o sea, terriblemente inmunda. Cuando llega Jesús, lo reconoce, y eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esta persona en su conciencia sabía todavía o había la esencia del bien, y él reconoce a Jesús y reconoce que Jesús es la única persona que lo puede sanar, es la única persona que le puede quitar todo ese malestar, todos esos demonios, todas esas opresiones que tiene, porque realmente el texto lo que nos está mostrando es una opresión que había. El texto lo que nos muestra, y te lo voy a resumir rápidamente, está mostrando cómo el imperio romano, por eso habla de la legión. Dicen que la legión, hoy los historiadores hablan de que podían ser unos 5.000, entre unos 5.000 soldados, pero entre todos podía llegar a unos 25.000 soldados romanos. ¿Te puedes imaginar 25.000 soldados romanos en una región? Lo que está mostrando es que esa opresión del imperio romano solo Jesús la puede sanar, solo Jesús la puede quitar. Y hermano, la realidad así fue. En el año casi 400 después de Cristo, el cristianismo entró en el imperio romano y empezó a destruirlo internamente, al punto tal que el imperio romano desapareció gracias al cristianismo. Pero el texto, que fue escrito para el año 70, lo que nos está mostrando es que Jesús quiere hacerte sano, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere quitarte todas las preocupaciones, quiere liberarte de tus opresiones, así como estaba esta persona que estaba doblemente impuro por todos los problemas y preocupaciones que tenía, por toda la presión que tenía laboralmente probablemente, o en su casa o en su comunidad, donde fuese. Es Jesús el que tiene la capacidad de sanarnos. Pero vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, les voy a seguir explicando la segunda parte de este endemoniado de Gerasa, que mucho tiene que decirnos el día de hoy. Queridos hermanos, continuando con la enseñanza, yo les decía, este milagro me encanta, a mí me fascina este milagro porque le puedo sacar, cada vez que lo agarro, le saco tanta información y le saco más enseñanzas y me habla a mí y me hace avanzar. Estábamos viendo esta enseñanza que lo que nos está mostrando es la opresión del pueblo romano sobre sobre los paganos y sobre los judíos. Y lo que está mostrando el texto es que Jesús, el Señor Jesús, tiene la capacidad para liberarnos de esas opresiones. Hoy tal vez no tenemos al imperio romano en nuestras espaldas, pero sí tenemos la opresión del combustible, la opresión de la guerra, la opresión de la canasta básica que cada vez está más alta, la opresión de los malos gobernantes, la opresión de los políticos que solo quieren enriquecerse, la opresión de la corrupción, la opresión de la mentira, la opresión del tráfico de influencias. O sea, podría seguir hablando de opresiones que hoy nos están atacando. Y Jesús le muestra al geraseno que con él todo es posible, que con él esa opresión se puede acabar. Porque mira qué hace. Dice que cuando Jesús increpa al endemoniado, ellos le dicen, ¿quién eres? ¿Por qué has venido a lastimarnos? Y él le dice, quiero que salgas de esta persona, porque Jesús Dios siempre va a querer el bienestar para el ser humano. Y ellos le dicen, somos legión porque somos muchos
Y entonces ellos no se quieren ir, sino que lo que dicen, mándanos a los cerdos, pues. Entonces Jesús los despacha a los cerdos. Y en esa perícopa, por llamarla así, nos muestran grandes cosas. Uno, de que esta legión, como te digo, legión es un término romano, no es un término en latín, que significa, ya te dije, de 5.000 a 6.000 soldados. Luego contamos los ingenieros, contamos los almirantes y todo el demás despliegue llegaba más o menos a unos 25.000 personas. Es interesante ver cómo ya nos está mostrando esa opresión que tenía el pueblo romano sobre esta región. Yo te decía hace un momento que las opresiones que tenemos nosotros hoy en día son diferentes, pero igual de impositivas, igual de fuertes. En aquel tiempo se pagaban tributos, en aquel tiempo solo los gobernantes eran poderosos, los soldados. O sea, era terrible, como el día de hoy. Muchos de nosotros vivimos la opresión el día de hoy. Y Jesús lo que está mostrando es que con Él se pueden superar estas opresiones. Mira lo que sucede. Jesús viene, saca la legión y la tira a una piara de cerdos. Interesantísimo estos textos. ¿Por qué? Porque un cerdo era un animal impuro. Es más, si eras judío no podías comer un cerdo. ¿Por qué? Porque lo habían hecho parte de su ley. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Es interesante porque al inicio, cuando el pueblo judío empieza a formarse, se da cuenta de que ellos comían cerdo. Hoy la arqueología nos ha mostrado que al inicio ellos comían cerdo y se dieron cuenta que el cerdo traía muchas enfermedades, como lo que hoy conocemos como la triquina. Entonces el cerdo, al comer de todo, les traía enfermedades y ellos morían. Entonces se dieron cuenta que dejando de comer cerdo, ellos podían vivir más. Entonces sacaron de la dieta al cerdo y lo convirtieron en un animal impuro y convirtieron esa ley en una ley religiosa. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad o la salud del judío. Entonces el cerdo era visto como un animal impuro. Y ya yo te conté que el mar era el sinónimo del mal. Es por eso que los cerdos se arrojan al mar y mueren, pero ahí se acaba lo que es el demonio. Entonces, vemos ese simbolismo que muestra el texto. El texto lo que nos está mostrando es puro simbolismo, hermano. Por eso te reitero, el milagro como tal no pudo haber sucedido así. Para empezar, Gerasa está a 60 kilómetros del mar. Y imagínate que los cerdos corran 60 kilómetros para aventarse al mar. Pues entonces, hay que sacar el mensaje real al texto. Y lo que el texto nos está mostrando es que Jesús, dentro de ti, tiene la fuerza de superar cualquier opresión, cualquier mal, cualquier preocupación. Es Dios habitando en ti para poder superar cualquier opresión. Mira después qué sucede. Cuando los cerdos ya han muerto, cuando el endemoniado, el que se golpeaba, el que se lastimaba entre las tumbas, el que se aruñaba y todo lo que dice el texto. Cuando sale el demonio de él, dicen que él se sienta, está en su sano juicio. ¿Y qué sucede después? Llegan los dueños de los cerdos, o sea, llegan los empresarios, llegan los banqueros, llegan los políticos y llega un montón de gente que nos tiene oprimida el día de hoy. Y cuando ven a la persona en su sano juicio, a esa persona que ha sido sana por Jesús, a esa persona que ha tenido el encuentro con Jesús, ¿qué es lo que hacen? Le piden a Jesús que se vaya. Hermano, hoy el mundo lo que menos quiere escuchar es el mensaje de salvación. Y no te digo que vayas con una Biblia a hablarle a todo el mundo, no, lo que menos quieren escuchar es el mensaje de amor. Hoy se nos está pidiendo que amemos de una manera laxa, una manera superficial. El mundo lo que menos quiere es que tengamos integralidad en nuestras vidas, que hayan seres humanos íntegros, seres humanos completos, con una salud mental adecuada. Eso es lo que menos quiere la sociedad. Eso es lo que menos quieren los poderosos. ¿Por qué? Porque eso les debilita sus planes, porque eso les debilita sus proyectos, porque eso hace sociedades fuertes, hace sociedades que puedan valerse por sí mismos y hace sociedades que puedan transformar el mundo. Eso estorba el día de hoy como estorbaba en el siglo de Jesús. Ellos le piden a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque no soportan ver a una persona que ha sido sanada, que ha sido dignificada, que ha sido restaurada. Incluso, hermano, te lo tengo que decir así, muchas veces a nuestra religión le molesta que haya gente que esté sanada dignamente. ¿Por qué?
porque eso los hace preguntarse un montón de cosas. Y eso a veces, no todo el tiempo, en ciertas comunidades muestra una especie de caciquismo de ciertos sacerdotes o de líderes. Entonces cuando ya hay gente que se pregunta por qué, o que empieza a estar más clara en ellos, se dan cuenta que ahí hay una injusticia. Entonces todas estas cosas, hermanos, se dan en todos los planos. Y mira, qué interesantísimo. Hemos visto de que Jesús llega a toparse con gentiles, a la otra orilla, mostrando de que Dios, la primera gran idea que podemos sacar de este texto, de que Dios está para todo el mundo, de que Dios no solo es para los judíos ni para los católicos, no, que Dios es para todo el mundo. El que piense como yo, el que no piense como yo, el que sienta como yo, el que no sienta como yo. Aparte de eso, nos muestra que Jesús es el único capaz de vencer cualquier opresión. ¿Por qué? Porque este endemoniado, o como segunda gran idea, este endemoniado estaba oprimido por una legión. El texto lo que nos muestra es la región de Palestina y alrededores que estaba oprimido por el Imperio Romano. Yo te decía, ¿cuántas opresiones? Te saqué 9 opresiones que podemos tener el día de hoy. 9 opresiones que tenemos que vivir con ellos diariamente. Pero yo te comentaba, solo Jesús te puede sanar, solo Jesús te puede dar la fuerza para sobrellevar esas opresiones, para vivir de una manera digna, de una manera correcta, con salud mental. Después de esa segunda gran idea, que era Jesús mostrándonos esto, veíamos cómo el mal se iba al mar, para decir que el mar está acabado, pero eso era parte de la opresión. Y como cuarta gran idea, vamos a sacar 5 grandes ideas. Cuarta gran idea era de que a la gente poderosa, lo que menos le interesa, hermano, es que tú estés bien. Lo que menos le interesa es que tengas tiempo para descansar. Lo que menos le interesa es que tengas tiempo para tu familia, tiempo para recrearte, tiempo para vivir plenamente. Ya Jesús, ya Marcos en este texto nos muestra cómo esa gente llega a decirle a Jesús, vete de aquí. Y eso lo estamos viendo en nuestro país e incluso en nuestro país vecino Nicaragua, cuando la Iglesia Católica es afrontada y le están pidiendo que se vaya de muchas regiones. También ha pasado en Venezuela y ha pasado en un montón de lados. Pero el texto lo que nos está diciendo es que al final Dios siempre va a prevalecer. Y mira lo que hace este discípulo, esta persona. Yo le llamo discípulo a este Geraseno porque pues después de que ha tenido el encuentro personal con Jesús, él le dice, yo quiero ir contigo. Yo quiero arriesgar mi vida contigo a hacer todo lo que tú haces. Y mira lo que Jesús le dice, y para mí esto es maravilloso, para mí esto es hermoso. Jesús le dice, vete con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Cuando el Señor te libera de una opresión, hermano, cuando el Señor te libera de un temor, de una preocupación, de una enfermedad, de una pérdida, no es para que te lo quedes o para que te vayas al templo, no, es para que te vayas a los tuyos. Y desde la fuerza que has encontrado, desde ese testimonio de vida que has encontrado, puedas darle fuerza a otros. Dirá 1 Corintios en el capítulo 1, verso 2, somos consolados para consolar. 2 Corintios 2:1, somos consolados para consolar. Es desde ahí, hermano, desde la sanación que ha hecho el Señor, desde lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, poder llevar ese amor. Ojo, no te digo que vayas con la Biblia, no, es llevar el amor a tu casa, ahí donde no te creen, ahí donde creen que lo que estás haciendo es haciendo cosas incoherentes, no cambias, ahí en tu trabajo donde te ven diferente, donde tus amigos te ven diferente, donde tus amigos te dicen que por qué has cambiado. Es ahí donde tenemos que llevar el mensaje de amor de Dios. Es ahí donde tenemos que mostrar cómo Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y quiere esa plenitud para los demás. Hermanos, este endemoniado de Gerasa hoy podemos ser tú y yo. Hoy podemos estar oprimidos por un montón de cosas. Pero el Señor quiere decirte que Él está contigo, que Él quiere que tú seas un ser humano libre, feliz, sano. Él quiere que tú tengas fuerzas, Él quiere que tú avances, de que tú cumplas tus metas, de que tú cumplas tus proyectos de vida, de que tú tengas metas para empezar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Él quiere que tú avances, Él quiere que tú superes todo lo que te oprime. Si hoy te está oprimiendo la iglesia, la comunidad, tu trabajo,
empieza a revisarte, empieza a ver qué está pasando ahí, empieza a hablar con Jesús y pregúntale qué quiere Él de ti, porque seguramente Él quiere que tú avances, que Él quiere que tú enfrentes tus preocupaciones, que Él quiere que tú sanes tu presente para poder tener un futuro mejor, que dignifiques tu pasado, que agarres tu pasado, porque muchas veces nos duele tocar el pasado, agarres el pasado, resignifiques el pasado para seguir adelante. Hermano, Jesús te quiere hacer libre y feliz. Dios te quiere hacer libre y feliz. Dios te quiere ver pleno en alegría, no con opresiones, no entre tumbas llorando, hiriéndote, flagelándote, o preocupado o con una joroba del tamaño de un camello por tanta preocupación que tienes. Dios quiere libre y feliz y te ha dado la fuerza para que tú puedas cumplir todo lo que te propones. Hermano, ser cristiano es confiar en Dios. Ser cristiano es saber que Dios está en Él y que con Él puede hacerse cualquier cosa. De que Él quiere lo mejor para ti y para mí. De que Él quiere lo mejor para nuestros hijos. De que Él quiere lo mejor para nuestra sociedad. Ser cristiano es hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas y no tener miedo a actuar cuando se nos pide actuar. No tener miedo a decir no cuando vemos un acto de injusticia. No tener miedo a luchar por el más débil. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que la comunidad de Marcos necesitaba. Y hoy, te lo digo, esa es la que nuestra Honduras necesita. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.